Buenas noches, estudiantes y demás invitados a esta, nuestra tercera actividad de vinculación con el medio del año 2022. Como directora de la Escuela de Psicología, para mí es un gran placer invitar a este tipo de actividad, a esta actividad en particular y con este expositor en particular que nos va a hablar del bienestar desde lo personal hacia lo relacional. Esta charla y probablemente las preguntas que ustedes hagan tienen mucha pertinencia y es muy importante que ustedes se involucren en ello, debido a que como estudiantes de psicología, aunque estén en etapas iniciales, ustedes deben ir concientizándose acerca de que todo buen psicólogo comienza trabajando en sí mismo. A veces, le comentaba yo al expositor más temprano, se nos olvida que somos personas y que somos un instrumento de trabajo como personas también. Empezamos, y como buenos estudiantes podemos empezar a suponer, todos pasamos por ser estudiantes, de que lo importante es estudiar, leer, aprobar las asignaturas, obtener conocimiento. Pero hay una dimensión personal que es sumamente importante y que debe ser cultivada en una profesión como la nuestra, que es una profesión también dedicada al bienestar y al cuidado. En ese sentido, me gustaría presentarles, en primer lugar, a nuestro expositor, el señor Sixto Carrasco. Ustedes ya recibieron la infografía. Él, de profesión de origen, es sociólogo, pero tiene una vasta formación en ámbitos de bienestar, que ustedes también pueden consultar en ella. Yo sé que a los invitados de repente les da un poco de pudor que uno presente todos sus laureles, que en el caso de él sobran, pero en el fondo uno de sus principales atributos es esta formación interdisciplinaria, que él maneja conocimientos de distintas fuentes del mismo, y en ese sentido ese manejo de conocimiento que él tiene les va a permitir y nos va a permitir compenetrarnos de un ámbito que a veces puede sonar un poco errático, complejo, o prestarse a dudas e incertidumbres. Yo les voy a presentar a Sixto Carrasco, quien nos va a compenetrar un poco en este mundo desde que las relaciones, lo relacional, el ámbito de las relaciones tiene una gran importancia en la formación de todo psicólogo. Yo, para ser bien honesta, creo que ustedes ya se han ido dando cuenta de aquello, pero ahora van a tener muchas más herramientas, van a tener una visión que les va a permitir concretar ese ámbito de formación. Junto con Sixto va a estar la profesora Paula Poblete, a quien muchos de ustedes, sobre todo los que son del curso de segundo año, ya conocen, quien es una psicóloga clínica, especialista también en el ámbito de la discapacidad y trabajo específico con trastornos con TEA, entre otras también de sus laureles, y ella nos va a realizar la moderación de este evento, atendiendo a sus preguntas, agrupándolas, y en ese sentido también los dejo en manos de Paula para que puedan hacer una interacción más eficiente también con el docente. De hecho, ya están apareciendo, bueno, los primeros saludos a los cuales agradecemos. Sin más que decir por el momento, dejo con ustedes a Sixto y por favor sáquenle el jugo, saquen toda la información que puedan obtener y aprovechen esta presentación como algo relevante, sobre todo para los alumnos de las etapas iniciales, para lo que se viene de aquí en adelante en su carrera. Sixto. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Carolina, muchas gracias por la presentación, y Paula. Y cuando me hicieron esta invitación siempre estuve disponible, porque creo que practicar y conversar en torno a los temas de bienestar, autocuidado, salud mental, es un tema muy importante hoy día en el mundo y, y por supuesto en nuestro país. Entonces, espero que tengamos una buena conversa, exposición y prácticas también.
Así que yo los quiero invitar primero a que comencemos con una pequeña práctica de centramiento, respiración consciente. Y para esto, simplemente les voy a pedir que adoptemos una postura cómoda, si es que estamos en silla, ojalá con la planta de los pies en el suelo y no en el aire. Y la columna vertebral tiene que estar recta pero no rígida. ¿Ya? Y esto facilita este proceso de respiración. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos semiabiertos. Y entonces vamos a hacer unas respiraciones normales. Y simplemente la diferencia es que vamos a tomar conciencia de este proceso respiratorio. Conciencia de la inhalación y conciencia de la exhalación. No es que apaguemos los estímulos que puedan venir, una bocina, algún ruido, etcétera, pero nuestro foco de atención está en la respiración. Tomar conciencia del aire que entra y conciencia del aire que sale. Una vez que tenemos nuestra respiración normal, vamos a hacer una pequeña modificación en este proceso respiratorio. Y lo que vamos a hacer es que si nuestra inhalación, por ejemplo, es en 4 tiempos, vamos a hacer que nuestra exhalación sea en 6 tiempos. Nuestra exhalación es un poquito más larga que nuestra inhalación. Tomamos conciencia un poco más ampliada de nuestro cuerpo, los pies, tobillos, piernas, rodillas, abdomen, espalda, brazos, hombros, cuello, nuca, rostro. Tal vez podemos identificar parte de nuestro cuerpo, nos sentimos mejor, o a lo mejor una pequeña molestia o un dolor. Y simplemente tomamos nota de aquello como un científico. Tomamos conciencia de ese pequeño ardor, dolor o agrado.
tomar conciencia de nuestra temperatura corporal. Tal vez tenemos un poco de frío, calor, o es distinta la temperatura corporal en distintos cuerpos. Y tomamos conciencia de nuestras sensaciones. Básicamente nuestras sensaciones pueden ser agradables, neutras o desagradables. Vemos tomando foco en nuestra respiración, el aire que entra y el aire que sale. Tal vez podamos notar una pequeña diferencia en la temperatura del aire que entra y el aire que sale. O el movimiento de nuestros pulmones, nuestro abdomen, cuando el aire entra, cuando el aire sale. Vamos a usar una pequeña sonrisa para terminar este pequeño ejercicio. Bien. 40 personas, 32. Me gustaría partir preguntando qué los trae acá. Si quieren tener una conversa más de teoría, más de como marcos conceptuales, o más práctica. ¿Cuál es la expectativa? Porque tenemos como cerca de 1 hora y aprovechar el tiempo. Si no, yo a lo mejor voy a estar más en la práctica y ustedes dicen, oh, yo quería conocer un poco más a algún autor. Así que tal vez ahí en el chat pueden poner cuál es su motivación o cuál es su expectativa, y tenemos la flexibilidad de hacer pequeñas modificaciones. ¿Se ve la presentación? Sí. Súper. Bueno, nuestro tema básicamente es el bienestar, el autocuidado, la dimensión más personal del autocuidado, y después, digamos, la dimensión, una dimensión más vincular, una dimensión más relacional del bienestar. Y vamos a hablar de eso también un poquito. Pero voy a entrar desde una práctica, desde una concepción que en realidad no viene ni de la sociología ni tampoco de la psicología occidental, sino que más bien viene de tradiciones orientales, y que en el siglo XX, digamos, básicamente se hace una versión que hoy día conocemos como las prácticas de atención plena o las prácticas de mindfulness, y que se utilizan mucho en distintos ámbitos, en el ámbito de la salud, de la educación, de las organizaciones, en el ámbito individual, en distintos espacios, y muchas veces también los colegas psicólogos también la utilizan complementariamente. Entonces, mindfulness, ¿puedo pasar? Okay. Mindfulness, en realidad, su origen, su raíz principal, es que viene de la tradición oriental, viene de una tradición específica que es la tradición budista, que tiene, digamos, ¿no?, 2500 años,
Y la práctica de atención plena, la práctica de mindfulness tiene que ver con una metodología, con una práctica, digamos, para aliviar el sufrimiento humano. ¿Qué es lo que ocurre con estas prácticas? Con la práctica budista, que después, digamos, la atención plena, mindfulness es un componente, pero este componente que más se desarrolla en Occidente, que recoge elementos, digamos, de la psicología budista, que recoge técnicas específicas, que recoge también algunas prácticas más corporales. Y lo que pasa en el siglo XX, digamos, hacia 1970 adelante, y con mucha más fuerza en los años 90 y hoy día, digamos, es que se comienza a estudiar con un enfoque más científico, buscando evidencia, para decir, alguien que investigador podría decir, oh, ok, muy bien, es muy bonito que la gente medite, es muy bonito que la gente ponga atención, estar en el tiempo presente, pero esto realmente, diría un científico, correlaciona, tiene evidencia científica que nos pueda decir que aumenta el bienestar subjetivo de las personas, que realmente puede reducir el estrés, eh, y la evidencia científica efectivamente va dando cuenta de que las prácticas de atención plena, las prácticas de mindfulness, eh, tienen una correlación en reducción del estrés, en regulación emocional, en disminución de la rumiación mental, y son prácticas que colaboran y ayudan, ¿cierto?, en la depresión y en el trastorno ansioso. Y la rumiación mental, además, está muy correlacionada con, con el insomnio. Entonces, la práctica de atención plena permite, digamos, bajar esos niveles de rumiación mental, y al bajar esos niveles de rumiación mental, generalmente hay una correlación con disminuir la condición disminuir la condición del insomnio. Entonces, esta práctica milenaria, se toma un componente de esta práctica milenaria y luego se empieza a utilizar. Yo suelo decir que en Occidente, mindfulness tiene un doble nacimiento. ¿Ah? Y yo digo que tiene un doble nacimiento porque lo que conocemos como mindfulness, en buena medida, es una versión que sistematiza Jon Kabat-Zinn, que es un médico, digamos, un occidental con formación científica, trabaja en una clínica, y practicante de yoga, de meditación. Y entonces, él comienza a trabajar con una clínica, con pacientes con dolor crónico, con dolor físico, primero. Y entonces se percibe que al ir generando prácticas de atención plena, se produce, digamos, un alivio del dolor físico, y luego lo va extendiendo, ¿cierto?, al dolor emocional. Y entonces Jon Kabat-Zinn genera un programa de mindfulness, el programa original de mindfulness de Jon Kabat-Zinn, un programa que tiene una duración de 2 meses, con sesiones, digamos, sesiones semanales,
y se va trabajando sobre esa forma y incluye pequeñas prácticas como la que acabamos de hacer nosotros, prácticas de atención plena, prácticas de escaneo corporal, prácticas de un yoga muy, algunos posturas de yoga, pero poniendo el foco en la atención y poniendo el foco en el tiempo presente. Entonces, este es como el padre del mindfulness occidental, ¿no? Y el segundo nacimiento de mindfulness, a mi juicio, viene una vertiente que está más ligada con más claridad todavía a la tradición budista que la representa Thich Nhat Hanh, Tai, que es un monje budista que se viene, ¿cierto?, a Occidente, o se instala en Francia, y entonces va desarrollando una práctica también budista, pero más más digerible, por así decirlo, para la mente occidental. Pero el principio es el mismo, es poner un foco en atención en el tiempo presente. Y además Thich Nhat Hanh es digamos, un activista, un pacifista, un filántropo, entonces también pone este acento, pone este acento en lo vincular, él lo llama el interser, o sea, uno es un ser con otros seres, y más extensivamente con todos los seres vivientes. Y esta dimensión a mí me interesa porque, en mi opinión personal, lo que nosotros vemos de mindfulness en Chile muchas veces tiene un sesgo un poco muy personal. Y entonces se pierde una dimensión más social, se pierde un poco una dimensión más relacional, que como digo, en el caso de Thich Nhat Hanh, él lo nombra como el interser. Y después vamos a ver, en un rato más, digamos, que lo vincular es muy importante en el bienestar subjetivo de las personas y en la felicidad. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ser consciente, así como respirar consciente, ser consciente de cuando estamos desarrollando una tarea y sintonizar, estar plenamente en esa tarea. Esto parece muy sencillo a veces, y lo es en el fondo porque es un proceso, digamos, natural que tenemos que recordar y traer. Pero nosotros estamos, digamos, diariamente con muchos estímulos o sobreestimulados, y a veces queremos hacer muchas tareas, algunos pueden ser más autoexigentes, etc. Y entonces este mono que salta de un árbol a otro, que es la mente, nos lleva de aquí y acá, etc. Y al contrario, ¿cierto?, de otros mamíferos, de otros seres vivientes, por nuestro mayor desarrollo, digamos, cerebral, nosotros tenemos conciencia. Y tenemos conciencia del pasado, tenemos conciencia del futuro, generamos planificación del futuro, recordamos el pasado, etc. Pero ustedes que son psicólogos, están en formación psicóloga, saben que a veces el pasado puede ser doloroso, nos podemos quedar como un poco pegados en el pasado, o podemos estar permanentemente como situados no en lo que estoy ahora, lo que me está pasando ahora, lo que estoy viviendo ahora, sino que estoy como en una ansiedad de mañana. Entonces, en este sentido, mindfulness lo que hace es decir, mira, volvamos
al tiempo presente. Volvamos a poner la atención en el tiempo presente, y una forma de hacer eso es a través de, no la única, es a través de la respiración consciente. Esto es, digamos, un principio fundamental de mindfulness. Algunos de los autores que, he mencionado dos autores que son como los padres fundadores de mindfulness, Jon Kabat-Zinn, en su versión más occidental, Thich Nhat Hanh, más ligado a la tradición budista. Hay muchos investigadores, pero entre otros, por ejemplo, Daniel Goleman, muy conocido por la inteligencia emocional, y Richard Davidson, hacen investigación empírica, ¿cierto?, de los efectos que la meditación o mindfulness tiene, la práctica tiene en el cerebro, en el cuerpo, y en lo que decíamos, ¿cierto?, en la disminución del estrés, y en una forma de abordar los temas de salud mental, que es un gran tema en Chile. Los temas de salud mental son un gran tema en Chile. El presidente Boric ha puesto en la agenda, digamos, ha relevado un poco más los temas de salud mental, que siempre ha sido como un poco pariente pobre de las políticas públicas en salud. Nosotros tenemos en Chile aproximadamente, según algunos estudios, un déficit del orden de 1.500 psiquiatras. Hace unos días veía unas noticias que este año y el próximo año creo que van a egresar 2 o 3 geriatras, y nuestra población envejece cada día más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en formar 1.500 psiquiatras nos vamos a demorar unos cuantos años, muchos años. En formar 10, 15 o 20 geriatras nos vamos a demorar muchos años, y estos temas de salud mental no esperan. Entonces, por esto creo que un enfoque, por ejemplo, de psicología comunitaria, enfoques preventivos, enfoques de mindfulness, nos pueden ayudar a enfrentar las situaciones de salud mental sin tener que esperar 15 años a que tengamos 1.500 psiquiatras, o incluso, ¿cierto?, tampoco lo vamos a poder hacer, creo, solo con un enfoque de psicología clínica. Entonces, ahí hay una cuestión más sistémica, más relacional, en la familia, en las organizaciones, en los colegios. Después vamos a ver algo de eso. Tú, Paula, me avisas si hay algún comentario o alguien quiere hacer una Justamente, pregunta. Sixto, quería interrumpirte, porque aquí Víctor Cofré nos pregunta sobre qué rango de edad se practica en este caso lo que tú nos comentas. Me imagino yo sobre qué población podemos empezar a trabajar. Sí, mira, como respirar es algo que nosotros hacemos desde que nacemos, es muy, la posibilidad de hacer mindfulness es muy universal, y hay una línea, por ejemplo, que es específica de mindfulness en niños, en niños y mindfulness en adolescentes, que tiene un desarrollo, ¿ah? También muy como pedagógico. Se trabaja con cuentos, se trabaja con metáforas. Hay varias especialistas y autoras que han trabajado la línea de mindfulness, desde muy niño, ¿ah? 4, 5 años, qué sé yo, pequeños ejercicios de respiración, cuentos, inhalar un globito que se infla, un globito que se desinfla. Entonces se puede aplicar el desarrollo de mindfulness en esa línea.
yo hice hace algún tiempo atrás. No he trabajado como directamente con niños, pero he hecho algunos talleres para parvularias, ¿no? O para equipos de jardines infantiles. Entonces, es muy, en ese sentido, es muy universal en la utilización. Eso. Gracias por tu respuesta. Yo creo que aquí a nuestro estudiante, a Víctor Cofré, le quedó bastante claro. Cualquier otra pregunta, por favor, hágala aquí llegar para que nosotros la podamos exponer aquí a Sixto, nuestro exponente. Súper. Bueno, y como decía, esto es cultivar la atención a partir de la respiración, de nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones, que en realidad lo distinguimos analíticamente, pero de alguna forma es un todo integral. Y entonces cultivar la atención que nos lleve a ser atentos, estar atentos y existir atentos, o sea, como con conciencia de nosotros mismos. Y algunas personas, por ejemplo, que son como un poco más cognitivos, más intelectuales, ¿cierto? A veces nos olvidamos que tenemos un cuerpo. Y a veces, a lo mejor a ustedes les ha ocurrido, a una persona que no, que siento como una sensación, un dolor, pero no logro identificar, porque nos falta como el lenguaje para decir cuál es la emoción que está viviendo, cuál es la sensación corporal que está viviendo. Y en eso, claro, también las prácticas, digamos, como corporales más sutiles, como el tai chi y el yoga, evidentemente sirven para este proceso como de anclaje o este proceso claro, de anclaje, de estar presente. Hay algunos fundamentos de la práctica, voy a pasar muy rápido por aquí, estos son, ¿cierto? No juiciar, la paciencia, soltar, mente principiante, confianza, no forzar y aceptación. ¿Qué es aceptación pero no es resignación? Dos voy a desarrollar un poquito más, que es no juiciar. Y a veces ocurre que nosotros en alguna interacción con otra persona rápidamente empezamos a enjuiciar o incluso a tener un prejuicio respecto del otro. Entonces, mindfulness es una invitación a decir, mira, es como más prístino en la interacción con el otro, no enjuiciar. Y también hacia nosotros mismos, ¿ah? Particularmente cuando somos muy autoexigentes. Entonces tenemos nuestro juez interno que nos dice que nos falta, que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente inteligentes, que no nos levantamos lo suficientemente temprano, lo que sea. Entonces son juicios sobre juicios sobre juicios. Y esta es una invitación. Suspender el juicio. ¿Ah? Una mente como no enjuiciadora. Y otro punto que además yo creo que es importante en la sociedad actual, es como mente de principiante, ¿cierto? No la sabemos todas, y hoy día, claro, además estamos en una sociedad donde hay nueva información, nuevos conocimientos, tenemos que aprender cosas nuevas, y esto a veces nos puede jugar, digamos, una pasada, en el sentido de que no tenemos la apertura al aprendizaje. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿cierto? Todo el mundo académico y las instituciones en general tuvimos y tuvieron que aprender rápidamente como un proceso adaptativo. Es decir, mira, no hay clases presenciales, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Entonces,
bueno, fue un proceso de adaptarse, migrar, entrar más a la virtualidad, y eso, claro, fue un proceso no planificado, entonces no tan fácil, pero eh, alguien con mayor disposición, con una mente más de principiante, más abierto al aprendizaje, probablemente pueda asimilar más rápidamente ese proceso de cambio, que si no, en realidad yo me opongo, me opongo a esto, no quiero aprender, no hay nada que aprender. Entonces, un principio importante. Y el otro es ponernos en un espacio, en un cambio más en el modo de ser, porque nosotros estamos permanentemente haciendo cosas. Probablemente, si preguntamos, no, ya estamos en 55, hemos ido creciendo, ¿qué han hecho ustedes en este día? Y probablemente todos, ¿cierto? Nos levantamos, hicimos una tarea, preparamos el desayuno, los niños al colegio, anduvimos en metro, manejamos, etcétera. Muchas cosas que hacemos. Y entonces es decir, ok, perfecto, nosotros tenemos que hacer cosas, pero hay que generar como espacio en el hacer, pero estar en un modo de ser, que también significa eh, estar conscientes, estar conscientes. No estar siempre en este piloto automático, ¿no? En el piloto automático. Bien. Sixto, disculpa. Sí. Acá tengo una consulta de Cristóbal Alarcón. Quiere saber acerca si la aceptación guarda relación con la resiliencia. Aceptar en esta mirada es aceptar aquello que está ocurriendo aquello que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? Y luego yo dije, mira, esta aceptación no es resignación, porque la resignación en el fondo es como decir, mira, esta situación no es posible de cambiar, no es posible de cambiar. Y cuando nosotros hablamos de resiliencia, nos referimos a que nosotros podemos recurrir a nuestros propios recursos internos para enfrentar situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, una aceptación, y vamos a ponerle un apellido, una aceptación activa de la situación, nosotros aceptamos que en este minuto está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y hay situaciones que no las voy a poder cambiar. Pero no nos resignamos en eso. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, a lo mejor yo iba en el metro y se descarriló el metro. Entonces toda la gente tuvo que subir, tomar la micro, etc. Es un hecho, ocurrió ese hecho. Y ante ese hecho yo digo, ok, acepto que ocurrió esto. Y a lo mejor alguna gente se queda otra vez con la rumiación mental de pucha que tengo mala pata, que pasó esto, llegué atrasado, etc. Pero hay una forma más activa de enfrentar esa situación. Una situación particular, puedo generar recursos para esa situación, resolverla. Entonces, yo diría que en general, en la práctica de mindfulness y la práctica compasiva, por el hecho de hacerte más consciente, luego te permite también tener más claridad de tu mundo emocional y de los recursos que tú puedes, los recursos personales que tú puedes gestionar para enfrentar situaciones difíciles.
lo vamos a ver un poquito más adelante, con un poquito más de detalle, con un modelo específico. ¿Mm? En unos minutos más. Me señalas ahí, no sé cómo estamos en el tiempo, y ustedes me dicen. Entonces, algunos beneficios de la práctica, bueno, el estar más centrado, el contacto con el sí mismo, el soltar tensiones físicas y emocionales, el obtener más foco y concentración, que es una cuestión en el mundo laboral bien importante, porque la distracción y la multitarea es una cosa permanente en el mundo laboral, y por eso también que las prácticas de atención plena y otras entran con mucha fuerza en el mundo de las organizaciones, en el mundo laboral. Ya lo decía, ¿cierto? El tema del insomnio y dormir mejor. Generarse conscientemente espacios de calma y serenidad y tomar conciencia de, digamos, como un observador de segundo orden, y entonces nos damos cuenta que los pensamientos solo son pensamientos. ¿Ah? Y como ustedes saben, las emociones son bien efímeras, y los pensamientos también. Uno tiene un pensamiento, otro pensamiento, o no he pagado la cuenta del TAC, o qué voy a hacer mañana que tengo que hacer esto, o por qué estoy en esta charla si tengo que preparar una exposición, etc. Entonces me voy, ¿ah? me voy para o por qué no pagué la cuenta en la mañana, o o más todavía, ¿cierto? Pero eso es un proceso. Eh, es un pensamiento. ¿Mm? Y tu identidad más profunda no es ese pensamiento. La identidad más profunda no es ese pensamiento, es solo un pensamiento. ¿Mm? Y entonces este proceso hace que aumente nuestro bienestar. Hay distintos estudios, en general, más o menos los estudios tienden a señalar que una práctica de atención plena relativamente formal, de 20 minutos diarios por 2 meses, va a ir ya como notándose algunas modificaciones. Y después, digamos, como digamos en el otro extremo, ¿cierto? Hay estudios de los monjes budistas, hay algunos bastante conocidos, digamos, que tienen 10.000, 20.000, 30.000 horas, o sea, años en el fondo de meditación, y ahí se producen cambios más profundos a nivel cerebral. ¿Mm? Pero seamos más modestos y digamos que una práctica formal, más centrada, unos 20 minutos diarios por 2 meses, luego ya vamos a tener ciertos resultados. ¿Mm? Bien, bueno, ustedes son estudiantes y psicólogos, son especialistas en el mundo emocional, pero nosotros tenemos muchas emociones, emociones básicas, emociones compuestas, etc. Y Y entonces también hay una línea, digamos, que dentro de estas prácticas que trabajan en el mundo emocional, haciendo consciente aquella emoción que nosotros tenemos, la emoción que estamos habitando. Entonces, aquí un proceso de eh, reconocer, un proceso de reconocer las emociones. ¿Qué emoción estamos habitando? ¿Mm? Y, por ejemplo, el mundo hoy día de la educación, profesores, las comunidades educativas, hay estudios que señalan, bueno, que las poblaciones de las comunidades educativas y de salud, por así decirlo, son las que pusieron como más carga
en el proceso de la pandemia, y entonces hay muchos problemas, digamos, de salud mental, de licencias médicas, emociones de rabia a veces, de emociones y sensaciones de agotamiento. Entonces, bueno, hay que reconocer eso. ¿Ah? Primero es reconocer. Y luego, el reconocimiento de identificar, ¿cierto? Se empieza suavemente a trabajar con la aceptación de la emoción y la gestión de la emoción. ¿Ah? Y en este caso, nosotros hablamos de, por así decirlo, reconocer, identificar, aceptar, acoger esa emoción, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la pena, acogerla, y luego, ¿cierto?, gestionarla. Entonces, no es como controlar la emoción, va como por otra vía esta forma. ¿Mm? Entonces, trabajamos de cierta forma con el mundo emocional, y claro, esto lo podemos trabajar en el caso de ustedes, digamos, se puede trabajar desde un enfoque más clínico, o desde un enfoque más relacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque, creo yo, porque hoy día, por ejemplo, en el mundo de la educación, ¿cuál es un gran tema hoy día en el mundo de la educación? Que desborda lo curricular y los contenidos. Esto se acentuó mucho más en la pandemia, es decir, mira, y por eso que hay como una cuestión más central hoy día en los temas de convivencia escolar. ¿Ah? Y bueno, el primer semestre en muchos colegios fue muy complejo por situaciones de violencia, eh, por situaciones de amenazas, de acoso, de violencia fuera del colegio, dentro del colegio, entre profesores y alumnos, entre alumnos. ¿Y qué es lo que hay a la raíz de eso? Que no nos entendemos. Que hay mundos emocionales que no estamos como gestionando adecuadamente. En el mundo de la salud, bueno, pacientes que amenazan al personal de la salud, el personal de la salud sometido a sobrecarga laboral, entonces irritabilidad. ¿Y qué significa eso a la larga? Bueno, interacciones muy duras, o amenazas, o violencia. Entonces, ahí volvemos a lo vincular, necesitamos volver como a reconocer las emociones y en el fondo ser más amable, ¿ah? Desde el punto de vista de la salud, qué sé yo, y otras. Hoy día lo que se promueve es como el buen trato, ¿ah? Hagamos un acuerdo, eh, de buen trato. Y claro, por ejemplo, en el Congreso, nuestros honorables diputados a veces no son muy asertivos tampoco. ¿Ah? Entonces hay un tema que es de orden vincular. Y por ejemplo, esta es una técnica como relativamente sencilla, y siempre también va a lo mismo. Poner un foco de atención. Esta es una técnica que básicamente se utiliza para trabajar más condiciones de ansiedad. En un contexto más, no sé si como ideal, ¿cierto? Lo podría hacer en un bosque, en un jardín, en la arena, pero también lo puedo adaptar, ¿cierto?, a un colegio, a una organización, o en la propia psicoterapia, que nos permite
focalizar voluntariamente, dirigir nuestra atención, ¿cierto?, al tiempo presente para ponerle un cortafuego, digamos, al ciclo ansioso. Cuando es una técnica o una herramienta de anclaje sencilla. Y lo podemos hacer, por ejemplo, podría, como digo, tal vez no estamos en un bosque, no estamos en una playa, podríamos hacer como una imaginería o ver en el lugar que nosotros estamos, ¿cierto? Por ejemplo, en la atención terapéutica. Entonces vamos en esta línea. 5 cosas que puedo ver en este minuto. Por ejemplo, yo puedo ver el vaso, el celular, etc. Y pongo atención en estas cosas. Cosas que puedo tocar. 4 cosas que puedo tocar. Y voy acompasando la respiración. O sea, voy haciendo una respiración consciente. 3 cosas que puedo oír. Por ejemplo, yo en este minuto puedo oír mi propia voz, puedo oír los ladridos de mi mascota, y en la lejanía puedo oír alguna gaviota. 2 cosas que puedo oler. Importante esto, uno lo puede ir después vinculando, por ejemplo, supongamos que yo estoy en alguna interacción más de orden más terapéutico y hago este ejercicio. Entonces la persona me dice, no puedo oler, pues no siento, como que no tengo el olfato. Bueno, un dato importante, porque por varias razones, porque si la persona pierde el olfato, bueno, puede tener COVID, y si la persona no tiene conciencia, no puede oler, es un factor, es un pequeño indicador de que esa persona podría estar eventualmente iniciando un proceso de Parkinson. Entonces no sirve. Entonces podemos hacer esto, puedo hacer este pequeño ejercicio, 5 cosas que puedo ver, 4 que puedo tocar, 3 que puedo oír, 2 que puedo oler, 1 cosa que puedes saborear. Y entonces no nos va a ocupar un gran tiempo. Y esto, ya estamos acá enfocados, este es un modelo. Este modelo es un modelo de regulación emocional de Paul Gilbert, que hace una teoría, un modelo, digamos, de terapia centrada en la compasión, pero este modelo de regulación emocional es, como dijéramos, tiene la gracia que es como, yo encuentro que es como bien pedagógico y fácil de entender. Entonces dice, mira, nosotros tenemos 3 grandes círculos, 3 grandes, y si estamos trabajando con adolescentes, podemos decir 3 globitos. ¿Ah? Un globito rojo, un globito azul, un globito verde. Entonces, nuestro círculo verde es nuestro sistema de calma y nuestro sistema de afiliación. Aquí está, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí nos sentimos cómodos, ¿ah? Porque aquí hay autocuidado, empatía, amabilidad, calidez, calma, confianza, genera oxitocina, endorfina, nos sentimos bien. O sea, si nosotros somos parte de un grupo de amigos, de nuestra familia, con nuestra pareja, con la persona con la persona y las personas que tenemos más confianza, entonces es un espacio seguro. ¿Ah? Es un espacio seguro. Este espacio seguro es un espacio de calma y afiliación.
Pero tenemos este circulito rojo, ¿cierto? Que es sistema de amenaza y defensa. Y bueno, aquí hay cuestiones, otra vez, contextuales, ¿no? Violencia urbana, asalto, medios de la televisión que nos muestra los portonazos, el narcotráfico que se extiende, o sea, todo eso puede ser, ¿cierto?, una amenaza. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar muy atento, con los ojos abiertos, mirando, porque me pueden robar, me pueden asaltar, porque alguien me quiere joder. ¿Ah? Es como, oye, y si no es una persona, si no es un ladrón, oye, me va a joder, no sé, me va a joder la ISAPRE, me va a joder la FP, o sea, y eso significa que estamos en alerta, alerta. Entonces estamos enfocados en que necesitamos seguridad. Si la amenaza viene, entonces hay respuesta. Lucha, huida, parálisis, búsqueda de protección. Nos aumenta la adrenalina y el cortisol y por lo tanto el estrés. ¿Cuál es el punto aquí? Que, digamos, nuestra configuración nos permite responder a la amenaza. Pero la mala pasada que nos juega nuestra configuración es que muchas veces hay dos fenómenos. Uno, que actuamos de igual manera ante una amenaza, digamos, real, que ante la percepción de una amenaza aun cuando ésta no sea. O sea, si nosotros viene alguien y nosotros lo vemos como una amenaza, vamos a generar esa misma cortisol, ¿cierto? Y si vamos, y por lo tanto, y después si esa persona se acerca y dice, ah, no, es un vecino, ok, pero ya tuvimos el evento. El punto complejo, digamos, es que a veces este sistema de amenaza es como un reloj despertador. Viene la amenaza, se activa, y lo que esperamos es que pasado el evento se vaya desactivando. Pero muchas veces ocurre que ese despertador se descompone y entonces está permanentemente activado. Y cuando eso ocurre, vamos a entrar en una condición de estrés crónico. ¿Ah? Y ahí ya tenemos una complicación. Y el tercer globito, tercer círculo, es el de logro, incentivo y búsqueda. Probablemente algunos de nosotros, ¿cierto? Hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que, digamos, conseguir las lucas, parar la olla, hay que responder a las metas. Entonces son metas, desafíos, la competencia, y está bien, esto nos da, digamos, hay motivación, energía, dopamina. El punto es que esta es como la pregunta, en el fondo es, ¿cómo están nuestros globitos? Si el globito rojo está muy grande, entonces, bueno, vamos a entrar en una condición de estrés. Entonces, necesitamos como tener conciencia de esto. Si estamos permanentemente, por ejemplo, hay como personas autoexigentes y permanentemente conseguir una meta, la meta, bueno, eso al final, probablemente ese globito azul al final va a terminar por reventarse. Entonces, aquí es simplemente la invitación a decir, oh, ok, perfecto, necesitamos que el globito verde, que es de calma, de filiación, de amabilidad, no sea muy pequeño, porque si es muy pequeño con relación a los otros dos, entonces probablemente vamos a tener algunas dificultades. Y esto es lo que, y este es como el
el camino, ¿cierto?, del estrés, que estamos permanentemente en el sistema de amenaza o en el sistema de logro. Amenaza, logro, y el globito verde desaparece, y entonces aumenta el cortisol, entramos en una fase de estrés crónico, nuestra respiración se acelera, nuestro sistema inmunológico se debilita y perdemos entonces el foco. Y está mal escrito, pero entonces nos podríamos preguntar respecto de nosotros mismos o de los otros, es con qué frecuencia tú activas, ¿cierto?, tu sistema de amenaza, tu sistema de calma y tu sistema de logro. Entonces yo podría decir, pensemos en el día de hoy, que ya son las 7, las 8 de la tarde. ¿Cómo estuvo el día? Para decirlo en simple, ¿cómo estuvo el día? ¿Cómo estuvieron los globitos? El de amenaza, el de logro y el de calma. Entonces digo, no, fue un día difícil porque estuve en el logro. Y mañana, no, es que, chuta, tenía cuentas que pagar, tenía un informe, estaba amenaza. Y así sucesivamente. Entonces al final digo, en la semana, chuta, y se me perdió el globito verde. ¿Ah? Ese es el punto. ¿Con qué acciones, cierto, relacionamos cada uno de los sistemas? ¿Con qué emociones te conectas? Y esto es intuitivo. ¿Ah? Porque ¿cuál es la emoción frente a la amenaza? La rabia, el miedo, la calma, ¿cierto? Seguridad, amabilidad, protección. El logro, bueno, energía, disposición, ¿cierto? Entonces, no es bueno ni malo, son sistemas, ¿ah? Pero, y cada uno te permite, por supuesto que ante la amenaza yo espero generar una respuesta. Pero esa respuesta, otra vez, digamos, tiene que, en la regulación emocional tiene que ser coherente. Porque si no, frente a la amenaza, ¿cierto?, puede haber una permanente respuesta que más bien es una respuesta violenta. ¿Ah? La calma, bueno, nos vuelve a nuestra seguridad, nuestro espacio seguro. Puede ser la pareja, puede ser los amigos, puede ser el espacio clínico, ¿cierto? Y el logro es la búsqueda de las metas, las cosas que nos proponemos. Y aquí, claro, puede que alguien muy autoexigente lo pase mal. No sé, Paula, cómo estamos en los tiempos. Tengo algunas consultas, eso sí. Ya, Con los vamos. tiempos estamos como en el límite ya. Ya, súper. Entonces, mira, dame un Sí, minuto. sí, Solo tranquilo. un minuto y ahí vamos, esto después lo puedo enviar. Pero quiero ir a esto. Un minuto para esto. Solo decir respecto de vínculos sociales, que esto sí tiene una tradición sociológica, psicológica. Ya Durkheim, que a lo mejor ustedes lo han visto, en un famoso estudio de 1700 y tanto, el estudio del suicidio, dice, mira, las personas que tienen vínculos sociales, un espacio primario, tienen menos tendencia a suicidarse que las personas solitarias. Los solteros tienen más posibilidad de suicidarse que los casados. Los católicos tienen menos posibilidades de suicidarse que los protestantes. Y todo eso simplemente tiene que ver con el vínculo social. Las personas que tienen fuertes vínculos sociales, vínculos primarios, tienen menos posibilidad de suicidarse. Eso lo decía Durkheim en 1700 y tanto. Después la teoría sociológica, ¿cierto?, a través de la teoría del capital social, la cohesión social, etcétera, dice,
más o menos lo mismo. Y termino con esto. Yo hace tiempo atrás, como alumno, digamos, un curso de, de ciencias religiosas, era un profe, era un teólogo, y él hacía clases además en colegio. Entonces, le decía a los niños, les enseñaba el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, yo ya me lo olvidé. Pero él les decía, mira, les enseñaba el credo y después les decía a los niños, después creo que hizo un libro con esto, que escribieran su propio credo. Y me contaba, pues entonces un día, mira, un chico llega y escribe una carta que era su credo, y él decía, creo en los vilos, porque en los vilos lo paso bien, en los vilos son las vacaciones, en los vilos nosotros nos reímos, en los vilos veo más a mi mamá, y en los vilos mi papá con mi mamá pelean menos. Entonces yo creo en los vilos. ¿Y qué es eso? Vínculo social. Vínculo social. Y el vínculo social es una fuente de felicidad. Nosotros en Latinoamérica, nuestros indicadores de felicidad, distintos estudios de felicidad, lo que dicen es que los especialistas dicen, mira, Latinoamérica no debiera ser tan feliz como es, porque somos muy pobres. Y la razón por la cual los expertos dicen que tenemos los niveles de felicidad que tenemos, es lo que ellos le llaman el bono latinoamericano. Y el bono latinoamericano es que es el vínculo social, en nuestra capacidad, digamos, de relacionarnos con otros en distintos espacios. Bien, dejo hasta ahí para que tengamos unos minutitos de preguntas. Qué interesante lo que dice Sixto, y encima en relación a un autor, como tú bien decías que esto ya estaba de hace tanto tiempo, pero sin embargo ahora nos da tanto sentido y esto ha sido de siempre. Mira, voy a hacerte aquí algunas consultas que vienen de Arístides Rojas. Dice, buenas noches. Consulto, entiendo que este proceso o metodología trabaja básicamente en la consecuencia, en los efectos, resultados, como por ejemplo un grado de estrés por alguna actividad, y no busca resolver a nivel de origen lo que le afecta. Lo consulto porque me da la sensación que sería a modo de placebo y no de resolver desde la base. Por lo tanto, se requiere complementar con otros procesos. Esa es la pregunta de Arístides Rojas. Sí. No, lo que pasa, Arístides, a mi juicio, es que como en muchas cosas, digamos, de la vida, en esto de mindfulness, hay versiones, y creo yo que podríamos llamar las versiones más McDonaldizadas de mindfulness. Y claro, evidentemente si nos acercamos a una versión McDonaldizada de mindfulness, va a ser un fast food, va a ser una cosa rápida, muy por encima, pero esto tiene como distintas vertientes y grados como grados de profundidad, para ir como a la causa raíz de la situación. Entonces puede ser muy profundo. Yo tengo una formación, decía, ¿cierto?, de sociólogo, y he practicado algunos años, digamos, no siempre constante, meditación. Lo otro es que hay una diferencia, creo,
entre el enfoque más, digamos, meditativo y de mindfulness y un enfoque más psicoterapéutico, ¿ah? Que a lo mejor puede ser más de elaboración, más narrativo, para ir a la causa de una situación en el espacio psicoterapéutico. Pero desde un enfoque meditativo y de mindfulness, tú, por otro camino, tú llegas a la profundidad de, digamos, de una lógica más budista, psicología budista, ¿cierto?, del sufrimiento humano, las causas de ese sufrimiento humano y formas de enfrentar ese sufrimiento humano. Entonces, yo te diría como en síntesis, y por eso que creo que tu pregunta lo pone como una cuestión bien central, es que, claro, hay algunas versiones un poco McDonaldizadas de mindfulness que son muy por encimita, Pero bueno, ocurren otras cosas también. Acá tengo otra consulta de Bárbara Irarrázaval. ¿Cómo se puede gestionar la emoción? ¿Cómo se gestionan las emociones? Bueno, ustedes saben más de las emociones que yo, pero yo te diría que hay distintos caminos de gestionar la emoción, Hay un camino de gestionar la emoción a través de una entrada que tiene que ver con la respiración y que tiene que ver con lo corporal. Por ejemplo, desde el proceso respiratorio, ¿cierto? Es lo que decíamos acá, una cosa sencilla, lo que decían las abuelas, ¿cierto? Cuenta hasta 10. ¿Ah? ¿Qué significa que cuente hasta 10? Por ejemplo, en el efecto, ¿cierto? Ansioso y una respiración más, más acelerada. Entonces tú puedes, técnica sencilla, ¿cierto? De respiración consciente, grounding. Entonces tú vas calmando desde la respiración. Y entonces empiezas a, digamos, desde ahí lo que esperas es salir de esta emoción. Después, hay un desarrollo de una técnica también de gestión emocional desde la técnica que se llama Alba Emotion, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajas tú con lo que llaman patrones efectores de la respiración? Pero en sencillo significa que yo puedo moverme a una emoción a partir de los patrones respiratorios. Entonces una técnica. Y ahí entonces puedo gestionar la emoción. En el mundo del teatro, clásicamente, ¿cierto? En la técnica de gestión de emoción, ¿cierto? Que es la memoria emotiva. Entonces, yo gestiono la emoción, el actor gestiona la emoción a partir de la memoria emotiva. Por ejemplo, ahí tiene otra forma de gestionar la emoción. Otra forma posible de gestionar la emoción, porque por ejemplo los psicólogos de la escuela de la psicología positiva, y esto tiene un punto, dicen, mira, hay ciertas emociones que son como
más pegote o tienen una mayor valencia. ¿Ah? Entonces, por esta razón que emociones que llamamos positivas, alegría, expansión, etcétera, versus ira, rabia, etcétera, que podríamos llamar, entre paréntesis, negativa, debiéramos tener una valencia de 3-1, 3 positivas por una negativa. Entonces, ¿puedo gestionar la emoción desde la corporalidad? Sí, puedo gestionar la emoción desde la corporalidad. Por ejemplo, si tú estás así, y tú dices, no, expando, expando, expando. ¿Ah? Entonces puedo gestionar la emoción. Puedo gestionar la emoción a partir de un trabajo corporal, a partir de un trabajo respiratorio, a partir de un trabajo narrativo, de memoria emotiva. O sea, hay distintas formas de que uno podría trabajar con ese mundo emocional. Y a lo mejor a un paciente, a lo mejor le da una cierta situación, a lo mejor le viene bien bailar flamenco. A lo mejor le viene bien un trabajo más psicocorporal. O a lo mejor le viene bien un trabajo más desde el, como más clásico, desde lo cognitivo. ¿Ah? Pero yo creo que hay, y yo menciono algunas, hay otras, menciono las que tengo una mayor aproximación. Acá tenemos, en relación a lo que tú nos comentabas, estas técnicas, ¿estas mismas podrían servir para niños? Es lo que nos pregunta aquí una persona anónimo. Anónimo atendé, se dice. Bueno, en varios países, en algunos con más, algunos países nórdicos, Australia, otros en distintos colegios, hay programas, ya sea de cierto mindfulness en educación, gestión emocional en educación. Hay toda una, por ejemplo, para hablar del mundo educativo, hay todo un trabajo con distintas vertientes, no solo mindfulness, de gestión socioemocional en las escuelas, o trabajo con mindfulness en las escuelas. En Chile también hay experiencias no tan masivas necesariamente de trabajo con mindfulness en las escuelas y meditación en las escuelas. Entonces, y trabajo de respiración en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Puede ser trabajo en el espacio del recreo o trabajo en la sala. Con ejercicios muy como sencillos, breves, etc. Entonces hay una línea de trabajo. En Inglaterra también hay trabajo en esta línea de mindfulness en el espacio educativo, y hay también investigación, como digamos, papers científicos y estudios que ponen evidencia, digamos, de los beneficios que esto puede generar. Acá Valentina Silva comentó que el tema le pareció muy interesante porque ayuda a mejorar también nuestra visión de nuestro estado emocional y autorrealizarnos de mejor manera. Ella aquí dentro de su escrito comenta que la importancia a lo que tú has expuesto. Y también tenemos algunas otras personas que preguntan si se pueden compartir después la PPT, ¿ya? Y como también estamos en el tiempo, para no recargar aquí a nuestro invitado, vamos a dejar a una persona que levantó su mano, me parece que es Valesca Donoso Aburto, y con esta pregunta hacemos un cierre ya de nuestra, en este caso,
de la conferencia en la cual Sixto ha expuesto, para que se abreve la pregunta. Súper. No, yo mando PPT, no hay problema. Voy a hacer un par de correcciones menores y se las mando. Gracias, Sixto. Ahí la persona puede hablar porque levantó la mano. Pareciera que bajó la mano. Sí, la bajó justo cuando se le dimos el pase. Está bien. Ya. Pero No sí, sé Andrea si- Pizarro o se puede dice, expresar, claro, por el chat si quiere. sí, dice Andrea Pizarro, muy buena exposición. ¿Pueden compartir el video? Ya, ahí les puedo corresponder yo, digamos, todos los videos de las actividades que nosotros realizamos quedan alojados en un YouTube que se llama Conferencias Universidad Miguel de Cervantes. Así que se pueden ver, más o menos se demora como una semana el tema de la edición, se agregan algunos subtítulos, etcétera, etcétera, pero luego va a estar disponible para todos e incluso para personas que estén fuera de la universidad porque va a estar, como les digo, en la plataforma YouTube. Súper. No hay ninguna otra pregunta más. Con eso damos cierre a las preguntas de los compañeros, compañeras de la Universidad Miguel de Cervantes. Bien, pues. Ha sido un agrado. Muchas gracias a todas, a todos. Bueno, me aprovecho esta oportunidad de muy brevemente también agradecerte mucho, Sixto, porque nos has puesto en un terreno que a veces, como les decía, en las etapas iniciales de la educación uno no lo visibiliza tanto, pero quizá con el tiempo y con la necesidad le encuentra mucho sentido. Nada más que agradecerte e invitarte nuevamente a nuevos eventos y actividades. La verdad que nosotros pensamos que queda corto, pero tampoco queremos abusar del tiempo, ni de ti como expositor, ni tampoco de los asistentes, porque creo que estos temas también requieren como un encuadre y ser acotados en el tiempo. Súper. Muchas gracias. No sé si quieres decir unas palabras finales. Bueno, yo creo que estas formas y otras formas requieren práctica, requieren un autocuidado de cada uno, de preocupación del bienestar de cada uno, y también ir haciendo masa crítica, porque es indudable que hoy día en Chile hay un contexto sistémico que tiene ciertas complejidades. Y entonces pequeños espacios de interacciones más amables, más otros pequeños espacios de interacciones más amables, más asertivas, más empáticas, van haciendo una masa crítica. Como decía alguien en una pregunta, bueno, ¿cuál es la causa raíz? Yo diría parte de la causa raíz es entender que cada uno de nosotros es con los otros y se construye con otros, y si construimos espacios más amables, bueno, al final vamos a tener un resultado también sistémico. Y si no, vamos a tener los resultados que tenemos, por lo que vemos. Así que eso, muchas gracias. Ok, listo, muchas gracias. Gracias a los asistentes también por sus preguntas, por su actividad, por su proactividad, y quedamos pendientes con Sixto entonces para una nueva actividad. Yo me cuelgo y lo comprometo. Chao, Super. hasta luego. Que estén Chao, que bien. estén bien.